Javi? ¿Tiene algo que ver? O sea, ¿hace mal? ¿No hace mal? ¿No afecta en nada? ¿Qué pensás que puede ser esto, Javi, estos productos? Que primero vamos a aclararle a la gente qué Ajá. son, ¿no? ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? Bueno. Los alimentos procesados o ultraprocesados son aquellos que han sufrido una modificación industrial, ¿no es cierto? Ujú. Generalmente son fáciles de distinguir. ¿Por qué? Porque están empaquetados, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Bueno, estos alimentos normalmente siempre son los de mayor consumo, ¿no? Porque la gente, bueno, lo veíamos en la foto, por ejemplo, comida chatarra, comida, lo que normalmente se llama comida chatarra, o, bueno, que compramos en cualquier comercio, digamos, o cadena de comercios que ya vienen procesados. Tal cual, Javi, es así, ¿no es cierto? Buscan la facilidad, ¿no es cierto? Buscan hacer a las personas un poco más fácil y más rápido todo, ¿no es cierto? Para que quieran seguir consumiéndolos, darle este tipo de facilidad al consumidor en cierto punto, pero siempre tiene un lado B, ¿no es cierto? Claro, claro. Las consecuencias en este caso, Fiorella, porque, bueno, hablamos Porque hablamos del si con cerebro directamente. esto, ¿cómo, Javi? No te escuché, Claro que disculpa. decíamos que estos alimentos directamente, más allá de que influyen en nuestro cuerpo, en el cambio de fisonomía, en la energía, en el cerebro directamente nos influyen, pero ¿de qué forma? Exactamente, Javi. No es que solamente nos engorda, nos aporta calorías y demás. También tiene un efecto en el cerebro que los hace adictivos. Sé que es una palabra bastante fuerte porque lo asociamos con las drogas, con Ujú. sustancias y demás, pero verdaderamente es lo que pasa, ¿no es cierto? Cuando nosotros consumimos estos tipos de alimentos, tenemos que pensar que nada es sin querer, ¿no es cierto? Las industrias buscan que sea adictivo, Ujú. que sea placentero al comer, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el consumidor quiera seguir consumiendo, valga la redundancia, quiera seguir comprando y por supuesto se benefician las industrias, ¿no es cierto? Claro. Hacen que estas comidas sean fáciles de comer, que las comas rápido. Entonces, bueno, yo como rápido, quiero algo, quiero de nuevo eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo tardo en masticar, ¿qué se produce? Nada, me sacio más, es otro el proceso. En cambio, estos alimentos, lo que suelen más que nada producir las industrias es que sean fáciles de comer y también que sea una explosión de sabores en el comienzo de la lengua que después de golpe se corte. Claro, al cortarse y al producirse ese efecto, ¿qué es lo que busca mi cerebro? ¿Qué es lo que busca mi cuerpo? Bueno, volver a sentir eso, ¿no es cierto? Claro. Volver a sentir explosión de sabores. Tenemos que saber que las industrias juegan con sustancias químicas, con aditivos y demás, con combinaciones químicas para que estos alimentos sean ricos, sean adictivos, sean fáciles de masticar, de comer, sus texturas, o sea, son infinitas las posibilidades y las cosas, digamos, las variaciones que las industrias tienen para que ese producto llegue a nosotros y nosotros queramos seguir consumiendo. Sí, Fiorella, y en este caso, ¿cómo hacemos? Porque las hamburguesas, las papas fritas, o, bueno, por nombrar algunos alimentos, son, bueno, más rápidos de consumir. Vos estás en casa tranquilo mirando un partido y decís, nada, me pido una hamburguesa, me pido unas papas y ya está. Pero ¿cómo hacemos para reducir este impacto que tiene nuestro cerebro? Como vos decís, es adictivo y tenemos esa sensación que lo necesitamos, pero ¿cómo hacemos para espaciarlos? Bien, bueno, tal cual, esa es la palabra, Javi, ni más ni menos. Tratar de empezar a disminuir el consumo de estos alimentos y consumir alimentos más naturales, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, la adicción no va a ser tanta, porque ¿qué pasa? Y perdón, Javi, porque acá viene tu pregunta que me la hiciste recién y yo me fui por las ramas, es qué sucede en el cerebro, ¿no es cierto? Se liberan neurotransmisores del placer, ¿no es cierto? Ujú. Obviamente
mismos neurotransmisores que se producen cuando consumimos algún tipo de droga o sustancia. Pero este tipo de comida o la comida la libera en menor cantidad que las drogas, ¿no es cierto? Ujú. Pero no deja de ser en la misma sensación, por así decirlo. Es por esto que al paciente obeso con sobrepeso hay que entender que no es una cuestión de voluntad, ¿no es cierto, Javi? Tipo, Claro. no, che, vos no bajás de peso porque te falta voluntad, vos lo que necesitas es... No, si bien por supuesto el paciente necesita de una iniciativa o querer un cambio en su vida, hay que entender también de que no es una cuestión de voluntad o no, sino más bien es algo más complejo, es una patología. Se produce esto, Javi, de que yo vengo consumiendo hace muchos meses o años un cierto estilo, llevo un cierto estilo de vida o consumo ciertos alimentos que por supuesto dejarlos de la noche a la mañana me va a generar cierta abstinencia, ¿no es cierto? Y Claro, los como, síntomas que lleva. claro, como pasa con la Sí, Coca-Cola, por ejemplo, con algunas personas, digamos, que no pueden dejar de tomar todo el tiempo. exacto. Y vos decís, ay, bueno, pero es la coca, no es nada. No, Claro. sí, o sea, es una adicción, capaz suena muy fuerte porque es lo que yo le digo a mis pacientes, capaz te choque un poco escucharlo y decir adicción, pero la comida también es una adicción, Ujú, ujú, sí, vos sabés que decías esto de los aditivos que tienen algunos alimentos que nos hacen querer más y nos generan un placer o que motivan algunas partes del cerebro que tienen que ver con el placer. Y me hace acordar mucho el chocolate. El chocolate tiene esto muy naturalmente, ¿no? claro, pero como ya hablamos, Javi, tenía que tener más del 80% Claro, cacao, bien. ¿no? Pero también libera las dopaminas, ¿no es cierto? Que son las hormonas de la felicidad. Bien, bien, bien. Bueno, entonces la recomendación va entonces en que seleccionemos algunos alimentos, porque por ejemplo es muy común que todos, pero que todos en algún momento o pasemos por el kiosco y compremos unas papas fritas o los snacks que vienen ya que vienen en su preparadito para consumirlo y que eso también nos genera ese sentir de placer, ¿no? Tal cual, Javi. Incluso hay estudios, o sea, pero es para que nosotros dimensionemos hasta qué estudia la industria, el marketing y cómo venderte el producto y cómo venderte para que sea más adictivo y vos quieras más, más, más. Que muchos de los productos, por ejemplo, cuando dijiste las papas fritas, se me vino automáticamente a la cabeza, es, tratan de que la atención se derive a lo que es lo auditivo, que es cierto, cuando vos masticás, viste que escuchas, Claro. y no seas consciente más bien de cuánto estás comiendo, qué estás comiendo y demás. Bien, bien. Digamos que todos los alimentos están pensados para consumirlos de una forma o de otra, digamos, para engañar también los sentidos. Tal cual, nunca te pasó, Javi, porque yo siempre le digo a mis pacientes, si me decís que no, no sé, porque a mí me vive pasando, de que yo como una gacetita y hasta que no vacío el paquete no puedo. Sinceramente, Javi, es como que por eso yo evito tener, por ejemplo, en mi casa esos alimentos que yo sé que no puedo tener control, porque verdaderamente para mí son adictivos. O sea, empiezo a comer uno y quiero comerme el paquete entero. Claro, claro. Entonces la gente tiene que empezar a darse cuenta cuáles son los alimentos que le producen esto, ¿no? O por ejemplo, si tengo, qué sé yo, galletitas. Bueno, sí, me voy a comer una galletita. Lo que, por ejemplo, yo recomiendo o también suelo hacer, si es que las tengo, es, bueno, saco tanta cantidad, por ejemplo, que si yo saco 4 galletitas, las guardo. Las Ujú, guardo en la alacena, cierro el paquete, chao, listo, bueno, esta es mi cantidad, este es mi límite, por así decirlo. ujú. Y cambiarlo con otro tipo de alimentos más naturales que de estación inclusive Claro, también, que podemos tenerlo en cualquier lado, en cualquier verdulería, ¿no? claro, Javi, siempre lo mejor es consumir productos naturales, ¿no es cierto? Que no tengan empaquetados, que no tengan aditivos.
siempre lo mejor va a ser lo natural, ¿no? Todo lo que sea, bueno, verduras, frutas, eso también está bueno acompañar estos alimentos que tienen un gran contenido de grasa, azúcares, los ultraprocesados, con alimentos naturales. Por ejemplo, una ensalada previa, o por ejemplo, si va a comer galletita y demás, consumir una fruta, Ujú. porque hace en cierto punto que me aporte fibras, que me sacie más. Entonces, nosotros equiparamos un poco con lo que nos produce un alimento ultraprocesado. Bien, Fiorella, y también decirle a la gente, ya que si va a empezar este camino, que lo haga tranquilo y que vaya paso a paso, digamos, que no es que dejar todo de un día para el otro, ¿no? Exactamente, Javi, es un proceso. Yo siempre le digo, va a haber días donde estemos de 10, va a haber días donde cueste todo el triple, pero es parte del proceso, ¿no es cierto? No es que arrancamos y ya de una bajamos 5 kilos y no paramos. No, van a haber meses o días o semanas donde tengamos más vida social porque tengamos eventos, cumpleaños, ahora se vienen las despedidas, se viene el fin de año, Sí. y más tal vez no hagamos al 100% la alimentación, el plan y demás, o va a haber meses donde hagamos de 10 y no nos costó nada. También juega mucho lo que es lo emocional, ¿no es cierto, Javi? Por Ujú. ejemplo, a ver, ¿cómo decirlo? Este mecanismo de recompensa, ¿no es cierto? Bueno, estoy triste, estoy estresada, me merezco, no sé, un chocolate, o me merezco una comida rica como una hamburguesa, O un ponele. kilo de helados me merezco. De helado, exacto, para que hace calor. Entonces, eh, también se produce este mecanismo de recompensa, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, o vos haces esto y yo te doy tanto, que lo veo un montón también en los niños, ¿no es cierto? Claro, De los padres a los... Obviamente no lo hacen con un fin malo, digamos, de perjudicarlo al niño, pero noto mucho eso, tipo, come y te doy el celular. ujú, Si vos haces esto, yo te compro un, qué sé yo, huevito Kinder. Se nota mucho esos mecanismos que pensamos que son indefensos, pero la verdad es que va forjando todo lo que es la alimentación y el estilo de vida, por sin ir más supuesto, lejos. por supuesto. Fiorella, como siempre, muchísimas gracias y recordarnos por favor las redes sociales y dónde podemos encontrarte. De 10, Javi. En Instagram estamos como nutrición.fiorelasb. Ahí hay un link. Si quieren, los envía al WhatsApp y pueden hacer cualquier consulta o cualquier tema que quieren que tratemos, cualquier duda, inconvenientes, consultas que tengan, podemos tratarlos en los encuentros que tenemos todas las semanas. Y más ahora que ya estamos llegando a fin de año, Fiorella, y ahí mirá que tenemos que regular la alimentación de diciembre, ¿eh? Tal cual tenemos que ver qué hacemos con esos permitidos, con las fiestas, con las obras, ¿no es cierto, Con los Javi? partidos de fútbol, dicen por acá. Con la mundial, Claro. se viene muy complicado y muy cargado diciembre. Bueno, muchísimas gracias, Fiorella.